Hola y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo curso, el curso de Git. Y para ello vamos a empezar explicando qué cosa es y qué podemos hacer con él. Entonces, comenzamos. ¿Qué es Git? Bueno, para terminar pronto, Git es un sistema de control de versiones. Pero, ¿qué es un sistema de control de versiones? Bueno, el control de versiones es un sistema que registra cambios en un archivo o conjunto de archivos a lo largo del tiempo para que se puedan trabajar o recuperar sobre estas versiones a lo largo del tiempo. En pocas palabras, el control de versiones es igual a cuando estás haciendo un trabajo y tú quieres guardar una versión en específica por X, Y, Z razón. Como el ejemplo del típico meme de la tesis. O sea, tienes tu tesis final 2, etcétera. Y bueno, todo lo vas controlando en carpetas o en archivos separados. Y bueno, así te llenas de archivos, te llenas de carpetas, o agarras tus archivos, los pones en una carpeta, le pones la fecha y el nombre, etcétera. El punto es que este proceso, ok, sí funciona. Nos permite regresar en el tiempo o ver los cambios que hemos realizado, pero es un poco ineficiente. Nos vamos a terminar llenando el disco duro. Entonces, para que en lugar de que nosotros nos estemos llenando de archivos, es que el control de versiones nos facilita el manejo de estos cambios. De esta manera nosotros podemos saber qué fue lo que se modificó, eliminó, agregó, etcétera, a lo largo del tiempo sin necesidad de tener una n cantidad de archivos o carpetas. Entonces, gracias al uso de un controlador de versiones, nosotros podemos tener todos los cambios en una sola carpeta y no tener que andar generando n carpetas. Básicamente esa es la idea detrás de un control de versiones. En pocas palabras también podemos decir que es igual a un checkpoint en un videojuego. Entonces nosotros llegamos a una parte del juego donde nosotros podemos guardar y poder regresar en dado caso de que muramos o pasa algo que no queremos que ocurra, podemos regresar a ese último punto de guardado y poder partir desde ahí. Básicamente esa es la idea detrás del por qué un control de versiones. Ahora, es importante mencionar que si bien es cierto que el software o los sistemas de control de versiones son populares entre los programadores, no necesariamente aplica a código. Como mencioné al principio, el control de versiones se aplica a archivos, básicamente. Entonces, se puede hacer control de versiones sobre pues, archivos de Word, por ejemplo, o imágenes, o archivos de código, o cualquier otro tipo de archivos, no necesariamente de código fuente. Entonces, es popular entre los programadores, pero no exclusivo de los programadores, o aquí es que se dedican a desarrollar. Entonces, el hecho de que nosotros podamos hacer checkpoint o puntos de guardado, nos permite revertir archivos individuales a, por ejemplo, un estado anterior, o revertir todo el proyecto, que será un conjunto de archivos, a un estado anterior, o comparar los cambios que se han realizado en el tiempo, o saber quién se modificó por última vez qué archivo o qué línea y podría estar causando un problema y más. Eso también nos lo proporciona el control de versiones. Ahora, Git es el único sistema de control de versiones que nosotros podemos usar o existen. Pues no, existen más, por ejemplo está Subversion, Performs, Mercurial, Bazaar, Darts, etcétera, muchos más. Todos con la misma idea detrás, el hecho de que nosotros podamos controlar los cambios que se han hecho a un archivo o conjunto de archivos en el tiempo. Básicamente la idea es la misma. Ahora, existen entre estos controles de versiones, existen dos tipos principales. Uno, que se denomina control de versiones centralizado. ¿Por qué se llama así? Bueno, básicamente existe un servidor donde
una computadora que almacena todo el proyecto o los archivos que se van a manipular, con los que se están trabajando. Y una vez que nosotros queramos hacer un cambio, una modificación, nosotros tenemos que conectarnos a este servidor, hacer una copia de esos archivos, trabajar con ellos, y una vez que terminemos, almacenarlos nuevamente en el servidor. Ahora, esto se utiliza, es funcional, tal vez para algunas empresas de software que se vean interesadas en el hecho de tener su código almacenado en sus propios servidores, por ejemplo. Pero tiene la ligera desventaja de que si el servidor por alguna razón se crashea, se desconecta de la red, etcétera, y no se puede acceder a él, pues es tiempo en el cual las personas que trabajan en este proyecto no van a poder hacer ningún cambio, porque básicamente se tienen que esperar hasta que el server nuevamente esté de nuevo arriba, esté funcionando para poder conectarse y poder trabajar. La otra parte es el sistema de control de versiones distribuido. Esto quiere decir que, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra PC, nosotros podemos trabajar de forma local, hacer cambios y actualizaciones respecto a nuestro conjunto de archivos, que sería nuestro repositorio, y no necesariamente o forzosamente tendríamos que conectarnos a un servidor. Ahora, en el dado caso de que exista un servidor, sin problemas se puede sincronizar con la copia que tenemos nosotros en local. Y de igual forma, otras personas pues se pueden conectar al servidor principal, el servidor central, y poder sacar una copia y poder trabajar de forma aislada, de forma local, en su copia, en la copia que tienen en su máquina. Entonces, en este caso, en el dado caso de que el servidor principal, el servidor que está en el repositorio, se desconecte, se apague, etcétera, cualquier cosa que le pueda pasar, las personas que estén trabajando en el proyecto van a poder continuar haciendo sus respectivos cambios, ya que estos cambios se van a almacenar en su computadora, y una vez que el servidor nuevamente se encuentra arriba, se encuentra funcionando, sin ningún problema se pueden conectar y actualizarlo. No hay ningún problema en esa parte. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una imagen de, bueno, lo que sería Subversion, que es un sistema de control de versiones centralizado. Entonces aquí tenemos un servidor central y las computadoras cliente o las personas que estén trabajando sobre ese proyecto, bueno, se tienen que conectar al servidor central, hacer una copia, trabajar y nuevamente actualizar los archivos que se encuentran en el servidor central. Y por ejemplo aquí en Mercurial, que sería otro sistema de control de versiones, aquí tenemos el repositorio, eh, una persona X se puede conectar a él, almacenar el repositorio en su computadora, trabajar aquí. Otra persona, de la misma forma, se puede conectar a un servidor central, sacar una copia y trabajar en el repositorio de forma local. Y, bueno, entre ellos, sin necesidad de un servidor central, es posible que también puedan sincronizar sus archivos entre cada una de las copias que se encuentran de forma local de cada una de las personas que trabajan en este proyecto. Entonces, esta es la principal diferencia que existen entre los controles de versiones actualmente existentes. Ahora, ¿de dónde salió la idea de Git? Bueno, ¿a quién se le ocurrió esto de crear Git? Bueno, Linux, que es un proyecto open source muy conocido en el mundo, de 1991 a 2002, cuando un programador tenía un nuevo parche, una nueva versión de Linux, una nueva característica que agregar, pues básicamente lo que se hacía era pues mandarle un correo a Linus Torvalds, que es el hombre que creó Linux, y bueno, mandarle el código por correo, y bueno, Linux tenía que agarrar ese código, hacer sus pruebas y determinar si se iba a entregar o no a la nueva versión del kernel de Linux. Como podrán imaginar, esto era caótico, ya que, bueno, prácticamente había gente de todo el mundo que colaboraba en este proyecto. Entonces llegó un momento en el que, bueno, era insostenible mantener el kernel Linux de esta manera. Fue por eso que en 2002 el proyecto Linux tal empezó a utilizar el sistema de control de versiones llamado BitKeeper, que bueno, básicamente la idea era que este
gratis. Pero en 2005, la comunidad que desarrollaba el kernel de Linux y la empresa que creó BitKeeper, pues fue revocado y entonces tuvieron que pensar en alguna otra cosa. Fue en este momento que Linus Torvalds, bueno, pensó que era apropiado crear su propia herramienta basado en las características que utilizaba BitKeeper para hacer el control de versiones, agregado a que se le ocurrieron, bueno, algunas otras ideas para complementarlo y que este sistema de control de versiones pudiera acoplarse o adaptarse a las necesidades características que tenía el hecho de tener que controlar o administrar una comunidad alrededor del mundo que estaba participando o colaborando en el desarrollo del kernel de Linux. Por eso básicamente existe la frase que dice que Linus Torvalds, para crear la primera cosa más genial del mundo, creó la segunda cosa más genial del mundo. Bueno, entre los objetivos del nuevo sistema que había dado Linus Torvalds eran los siguientes: que fuera veloz, que fuera simple, que apoyara fuertemente al desarrollo no lineal, o sea, se pudieran administrar de forma fácil miles de ramas. Ya después, conforme vaya usando el curso, vamos a tocar un poco más estos temas. Que fuera totalmente distribuido y capaz de manejar grandes proyectos, como en este caso, bueno, el kernel de Linux de forma eficiente, en lo que respectaba al tamaño de los datos que se tenían que manipular y la velocidad de conexión. Ahora, ya me dijiste que Git no es el único. Y que Git, bueno, fue creado para poder administrar el desarrollo del kernel de Linux. Ok, pero ¿por qué el curso se llama Git y no control de versiones? Bueno, hay muchas razones por las cuales se aborda a Git como un control de versiones extensamente conocido. Uno de ellos es por la plataforma GitHub. GitHub, bueno, es un lugar que permite almacenar los repositorios. Es igual como a Drive de Google para almacenar archivos, por ejemplo. Y gracias a la popularidad que ha tenido GitHub a lo largo de los últimos años, es por eso también que el sistema de control de versiones Git también se ha hecho popular. Además de que existe una diferencia en la manera en la que los controles de versiones manipulan los archivos. Por ejemplo, Subversion, Mercury, etc. Lo que hacen es, desde la versión 1, que sería cuando se inicia el repositorio, cuando se agregan los nuevos archivos, lo que va haciendo con las diferentes versiones es únicamente va anotando o va registrando qué cambios hubieron en qué archivos. Básicamente ese es el funcionamiento básico, el funcionamiento canónico de cualquier sistema de control de versiones. Y lo que se le ocurrió a Linus Torvalds para Git era que Git no almacenara los cambios, sino que almacenara snapshots de los archivos como tal. Entonces, la versión 2, al hacer ahí un checkpoint, no se almacena el cambio que hubo en A, por ejemplo, en el archivo A, sino que se almacena un nuevo archivo, que en este caso sería A1. En C se hizo un cambio y no se almacena C, o los cambios en C, sino el nuevo archivo como tal, C1. En el dado caso de que B, por ejemplo, en esta imagen, bueno, no se hicieron cambios en ese archivo, únicamente se almacena la referencia al archivo original, que en este caso sería el B de la versión 1. Y de esa forma, conforme vaya pasando el tiempo, se puede, en las distintas versiones de la 3, 4 y 5, se puede saltar a un punto de guardado, pero sin implicar a los archivos originales. Entonces, esto es básicamente la diferencia que existe en lo que respecta a Git del resto de los manejadores de control de versiones. Y entonces Git sobresale sobre los demás al manipular un mini sistema de archivos con herramientas adicionales al de un control de versiones. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero no haberlos aburrido. Comparte este video, dale like si te gustó y suscríbete. Recuerda, abajo de este video hay un botón de suscribir y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subo un nuevo video y no te pierdas este curso de Git. Muchas gracias y hasta la próxima.